aleluya, aleluya, a una sola voz nos unimos hoy, te cantamos Dios en adoración. Dios imparable, Dios imposible, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios imposible, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. Yo no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Gracias. Y yo sé quién va conmigo y va por mí, y quien a mis enemigos hace huir. Y yo sé quién va conmigo y va por mí, y quien a mis enemigos hace huir. Dios imparable, Dios imposible, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios imposible, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. Yo no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada porque te tengo a ti. Te adoramos, Señor, porque tú eres bueno. No nos falta nada, porque te tenemos a ti. Tú eres más que suficiente, Señor. Te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de estar en tu casa, adorando tu nombre, aprendiendo de tu palabra, Señor, y encontrándonos como cuerpo tuyo. Señor, gracias porque tu presencia es palpable, se puede sentir en este lugar. Señor, gracias, Señor, por permitirnos llegar hasta esta hora de la noche, pero juntos en armonía, adorándote y exaltándote. Señor, ¿qué sería de nuestras vidas si no fuera por ti? ¿Qué sería de nosotros si no nos hubiéramos encontrado contigo y tú allí aguardando, Señor, ese encuentro para transformarnos? Señor, gracias. Gracias porque tenemos esperanza en ti, Señor. Recibe nuestra expresión de adoración, cada cántico, cada lectura, cada palabra, cada oración, cada gesto, Señor. Es para ti, para la edificación de este cuerpo. Señor, sé tú obrando en medio nuestro y que tu Espíritu Santo esté transformando y que tú te agrades, Señor, de todo lo que hacemos, porque lo hacemos para tu gloria y para tu honra.
Por Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Amén, gloria al Señor. Qué bueno es estar en la casa del Señor, la oportunidad que el Señor nos da. Yo estudiaba con los niños el domingo pasado los diferentes países donde hay persecución, ¿verdad?, del cristianismo, y les decía que tenemos que aprovechar esa oportunidad que tenemos de adorar libremente, porque hay países donde hay que esconderse para poder hacerlo, y nosotros tenemos esa libertad. Gloria al Señor. Y como decía la canción, ¿verdad?, yo sé quién va conmigo y va por mí. Y es que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros, verdad? Ese Dios que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿verdad?, para que viniera, se hiciera carne y pagara por nuestros pecados, ¿cómo no nos dará con Él todas las demás cosas, verdad? En 2 de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Fue esta manera en que Jesús, tomando nuestro lugar, pagó el precio. Y con su muerte nos libertó. Y esto solamente lo puede hacer el perfecto amor y la perfecta gracia del Señor. Así que les invito a que nos acompañen a cantar esta próxima alabanza. Gracia sublime es. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios. Gracia sublime, perfecto es tu amor,
y gracias al Señor por esa gracia sublime que nos alcanzó y nos sigue alcanzando cada día. Si buscamos la palabra temor en el diccionario, dice miedo que se siente al considerar que algo perjudicial o negativo ocurre o haya ocurrido. Estamos estudiando en este mes el libro de Apocalipsis y como nuestro pastor decía, hay gente que le tiene miedo, ¿verdad?, a este libro, quizás porque le han dado una interpretación que está errónea. Para eso estamos aquí y qué bueno que podemos estudiarlo y entender que es un libro realmente de esperanza. Así que nosotros tenemos que aprender a dejar fuera el temor, pero no solamente hay temor, ¿verdad?, a cosas bobas, que sea la araña, que si el sapo, yo le tengo miedo a los sapos, me confieso, ¿verdad? Pero está el miedo a algo malo que pueda ocurrir, está el temor a enfermarse, a perder el trabajo, a no tener suficiente dinero para nuestros gastos, a no ser correspondido en nuestro amor hacia otra persona, a fracasar en los estudios, etcétera. Así que hay mucho temor que alcanza a la vida, pero la palabra del Señor nos dice muchas veces que no debemos temer. Uno de los versículos que sé que conocemos la mayoría, si no todos, aquí es Josué 1:9, que dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Yo quiero, antes de pasar a la próxima alabanza, pedirle a mi hermano Gabriel que tenga una oración, levanta una oración por todas estas vidas que están siendo atrapadas por el temor y por el miedo, y que esto no los deja avanzar en su vida porque los está controlando, para que sea el Señor el que tome control de sus vidas. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque el perfecto amor echa afuera el temor. Pero hay algunos que todavía tienen temor porque no conocen que ese perfecto amor es quien nos llama. Es ese perfecto amor lo cual entregó todo sin reservarse nada, la cual hoy en día sigue con los brazos extendidos. Y ese temor que impide acercarse hacia los brazos de Jesús, hacia abrazar la cruz, aceptar el perdón, es el que los deja inmóvil, porque se sienten indignos. Y sí, ciertamente todos somos indignos, pero hemos sido cubiertos por tu gracia y por tu sacrificio y por tu sangre. Y por eso nuestro Padre Celestial nos ve a través de ti, oh Jesús, por lo que tú hiciste. Mi Dios, si hay alguno en nuestra iglesia a través de las redes sociales a la cual no se atreve a servir por ese temor, que no olvide que más que sobre todas las cosas es tu amor quien lo llama, y es tu amor quien nos acondiciona, y por ese mismo amor es que tienes paciencia y misericordia. Y con ese mismo amor es que quieres enseñarnos, instruirnos y corregirnos, para que cada vez que demos paso lo demos en consciente de que tú, oh Dios, eres quien nos alumbra nuestro camino. Gracias, Padre. Gracias te damos por aquel que ha visto tu amor y por lo cual hoy en día sigue caminando en pos de ti. Pero también te doy gracias por aquel a cual hoy entiende que tu mismo amor, así como un padre guía a su hijo recién nacido a aprender a caminar, es el mismo que lo llevará y lo llevará a cruzar lugares y alcanzar lugares que jamás pensaba estar. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy, Señor, por tu inmenso amor expresado a la máxima expresión. En el nombre poderoso de Jesús que oramos. Amén. Tengo confianza en mi ser, he visto la bondad de Dios, la calma en tempestad, su promesa firme está. Oh, en tu palabra confiaré, tu reino siempre buscaré. Allá del
del mar. Camino por las aguas, no me vencerán. Si paso por los ríos, no me ahogarán. Mi Dios hará un camino y yo no temeré. Toda promesa cumplirá, ni una sola faltará. Yo no desmayaré, mis manos alzaré. En noche oscura cantaré, el sol saldrá con mi canción, la victoria él ganó, yo lo declararé. Camino por las aguas, no me vencerán. Si paso por los ríos, no me ahogarán. Mi Dios hará un camino y yo no temeré. Estando en el fuego, yo no lo sentiré. Delante del gigante, victoria cantaré. Mi Dios hará un camino y yo no temeré. Rodea mis pasos, siempre a mi lado, no hay sombra ni valle, siempre me encuentras, yo no temeré. Yo no temeré. Rodeas mis pasos, siempre a mi lado, no hay sombra ni valle, siempre me encuentras, yo no temeré, yo no temeré. Camino por las aguas, no me vencerán. Si paso por los ríos, no me ahogarán. Mi Dios hará un camino y yo no temeré. Estando en el fuego, yo no lo sentiré. Delante del gigante, victoria cantaré. Mi Dios hará un camino y yo no temeré. Amén, amén. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga un poquito más. Amén. Amén. Pues, nuevamente, Dios les bendiga a todos. Estoy bien emocionado de estar aquí. A la misma vez, estoy como cuando uno dice al que no le gusta el caldo, se le dan 3 tazas. Yo me acuerdo que Lidmar me dijo, Juan, para ver si el 19 de septiembre, y el tema Apocalipsis. Y yo, mira, ok. Y entonces yo por dentro dije, estaría chévere hablar de una de las iglesias. Pero entonces el pastor me dice, mira, vamos a hacer esto, aquí es lo otro. Y lo saqué de mi mente. Pero entonces ocurrió cosas de la vida y él me dice, pues no es una, son 7. Y yo, pues entonces vamos a hablar de las 7 iglesias hoy. Y lo vamos a hacer a las millas. Ahora, habiendo dicho eso, esto no va a ser un estudio extensivo ni bien detallado de cada una de las iglesias, pero yo sí quiero compartir con ustedes algunas de las cosas que yo considero que son más importantes en el contexto de cada una de estas iglesias. Así que si ustedes sienten que no hable de algo, perdónenme, porque va a ser imposible hablar de todo de esta iglesia.
Antes de comenzar con aquellos pasajes, quiero recalcar algunas cosas que son bien importantes que ha mencionado el pastor en las primeras clases que hemos dado, ¿verdad? Hablando de Apocalipsis como uno de estos libros apocalípticos y que otras personas pues le pueden llamar libros escatológicos, pues se refieren a esos estudios de los últimos tiempos, esas profecías de los últimos tiempos. Cuando nosotros pensamos en profecía, usualmente tenemos la tendencia a pensar que me estás prediciendo algo, me estás hablando sobre algo que está ocurriendo en el futuro. Pero eso no es realmente el rol que tenían los profetas en el Antiguo Testamento. Ellos eran personas que hablaban de parte de Dios. Y eso que ellos hablaban de parte de Dios sí te podía ayudar en un futuro. Pero la intención era que te ayudara ahora, para que tú puedas enfrentar las cosas de ahora. Así que cuando pensamos en eso, quiero que consideren eso para las iglesias también. Estos mensajes a las iglesias no necesariamente era algo para que ellos consideraran más adelante. Yo te estoy hablando a ti, a esta iglesia ahora, para hoy, para que seas lleno de esperanza, para que seas lleno de osadía, de valentía, hoy. No en 10 años, sino para que desde hoy puedas caminar firme. Otra cosa que es bien importante es que el Apocalipsis se tiene que leer con un conocimiento fuerte del Antiguo Testamento. Si alguien te está tratando de enseñar Apocalipsis sin hacer referencia al Antiguo Testamento, tienes un ciego tratando de guiarte porque no se puede, no se puede. Y entonces lo mismo ocurre aquí con los mensajes a la iglesia. Hay muchas referencias al Antiguo Testamento que quizás a primera vista no son tan explícitas, pero están ahí. Y además de ese conocimiento del Antiguo Testamento, también hay que tener cierto conocimiento del contexto en el que ellos viven. Porque nuevamente, él le está hablando a una iglesia en particular, ¿verdad? El autor, Juan, no está hablando a la iglesia de discípulos de Cristo en Ponce. Ahora, lo que él está diciendo quizás nos pueda aplicar y lo podemos utilizar. Pero él, cuando estaba escribiendo, no estaba pensando en la iglesia de discípulos de Cristo en Ponce en el 2023. Él estaba pensando en la iglesia de Éfeso, en la de Pérgamo, en la de Esmirna, y vamos a estar hablando sobre ellas más adelante. Otras cosas que quizás nos hemos topado cuando hablamos de las 7 iglesias son quizás ciertas enseñanzas de que estos mensajes a las iglesias se refieren a distintos tiempos de la edad de la iglesia o de la historia de la iglesia. Esto es algo que, en base a mis estudios, lo que yo he aprendido, realmente no debemos pensar que fue escrito para ese propósito. Me explico, usualmente pues, pueden hablar de que la iglesia de Éfeso pues, era la iglesia primitiva. Y después de 100 años, pues esta es la iglesia de Esmirna. Y después, actualmente, pues, estamos en la iglesia de la Odisea. Esa quizás te pueda aplicar, pero no es la razón por la cual Juan escribió eso. De la misma manera, el autor no está pensando en las iglesias de hoy día, no está pensando en la iglesia metodista o la presbiteriana, en la bautista, en las pentecostales. Nuevamente, quizás las enseñanzas de las iglesias puede aplicar a algunas de las iglesias, pero eso no es lo que el autor está pensando. ¿Estamos bien hasta ahora? ¿Estamos listos? ¿Están emocionados? Estoy emocionado. Así que antes de comenzar, vamos a orar. Porque nosotros, yo les puedo decir, van a abrir sus Biblias en Apocalipsis 2, pero no vamos a leer todos los pasajes, no vamos a leer los pasajes de cada una de las iglesias, porque el tiempo no nos los permite. ¿Está bien? Pero lo tienen ahí, cuestión de que me puedan seguir. Amén. Pues gracias, Señor, por esta noche. Te damos gracias por la bendición de poder estar reunidos aquí. Te damos gracias por aquellos que también se reúnen a través de las redes sociales. Señor, te pido que de todos nosotros puedas hacer una familia. Y te doy gracias que de todos nosotros estás haciendo una familia. Padre, te pido por la palabra de hoy. Te pido, Señor, que seas tú dirigiendo cada una de nuestras palabras, cada uno de nuestros pensamientos. Y Padre, que tu Espíritu Santo sea revelándolos más tu amor y tu verdad que podamos aplicar hoy y que puede llenarnos de esa valentía y esa esperanza para la cual está escrita. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que básicamente la manera que me gustaría
hablar de estas 7 iglesias, es hablando sobre un esquema simplificado que el autor utiliza. Si nosotros estudiamos las 7 iglesias, puedes poner ahí como ese mismo. Si nosotros estudiamos los pasajes a la iglesia, nos podemos percatar de que cada una de esos mensajes a la iglesia tiene algunos títulos de Cristo. Algunos tienen 3, algunos tienen 2, algunos tienen 1. Algunas, o la mayoría, tienen elogios. Hay otras que no las tienen. Algunas tienen críticas, algunas no. Algunas tienen correcciones y otras tienen consecuencias. Ahora, las consecuencias se pueden dividir en consecuencias positivas o negativas dependiendo la iglesia. Pero si nosotros utilizamos esto, lo podemos aplicar a cada uno de los pasajes. Amén. Así que vamos a comenzar con la de Éfeso. Les voy a presentar entonces el pasaje. No lo vamos a leer, pero quiero que vean cómo los colores pues, nos enseñan esos distintos partes del esquema. Y puedes ponerlo ahí. Así que podemos ver el título, elogios, críticas, consecuencias, correcciones. Ahora, en la iglesia de Éfeso, lo que yo me quiero enfocar es en el título de Cristo, en alguno de los títulos de Cristo. Ahora, estos títulos, muchos de ellos se encuentran en el primer capítulo de Apocalipsis, donde el pastor nos estaba enseñando la semana pasada. Y Juan, en muchos de estos casos, utiliza los títulos de Cristo como una manera de retar a los lectores a ver a Cristo como una autoridad. Y tú dices, pues, ¿qué función tiene darle ese título de Cristo? Supongamos que yo soy un dirigente de baloncesto y ustedes están en mi equipo. Ustedes me escucharían porque yo soy su dirigente, ¿verdad? Ahora supongamos que junto a mí está Michael Jordan o LeBron James o qué sé yo. Yo les digo que hagan algo y él les dice que hagan otra cosa. ¿A quién ustedes van a escuchar? A LeBron James o Michael Jordan, ¿verdad? Porque mira, pues hay que respetar los rangos. Y pues y básicamente aquí en los títulos de Cristo, Juan está diciendo, mira, respeten los rangos. Ahora, ¿de qué tú hablas, Juan? Vamos a hablar de esto. El título que me quiero enfocar es el que dice, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha. Algo que es importante que nosotros entendamos es que los emperadores romanos tenían una tendencia, una inclinación falsa de hacerse proclamar como dioses. El dios César. Y ellos decían que el reinado de ellos no solamente se limitaba a la tierra, sino que se expandía hacia el universo, hacia las estrellas. Esto es como que, mira ¿verdad? Pero una realidad que la iglesia de Éfeso estaba viviendo. Y una realidad, un ejemplo que les voy a presentar es el denario de Dominiciano en el año 83. Más o menos para ese tiempo. Ahora, tristemente el hijo de Dominiciano falleció a los 10 años. El emperador tenía un hijo, su hijo falleció. Al fallecer, su padre declaró que su hijo se convirtió en un dios y que su esposa, Dominicia, se convirtió en la madre de un dios. Y para honrar su memoria, desarrolló una moneda, un denario, que presenta a su hijo sentado sobre un globo, sobre la tierra, con sus manos extendidas. Y alrededor de ese globo hay 7 estrellas. Ahora, cuando leemos que el Juan dice, cuando presenta el título de Cristo, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, ¿acaso no está retando al imperio? ¿Acaso no está diciendo, respeten los rangos? Y ahí podemos ver cómo comenzamos, si nosotros podemos aprovechar ese contexto cultural, podemos ver la importancia que tiene algo tan sencillo como un título de Cristo, el que tiene las 7 estrellas y solamente en su mano derecha. ¿Verdad? Así que presentar a Cristo como el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha es un reto al imperialismo romano. En otras palabras, Juan está diciendo que la soberanía real la tiene Cristo, no Roma. Ahora, cuando hablamos del elogio a esta iglesia, podemos ver que Juan dice
que no soportas a los malos y que has puesto a prueba a los que dicen que ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son falsos. También tienes a tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Básicamente, Cristo le está celebrando, le felicita su ortodoxia. La ortodoxia es, ¿verdad?, es hacer las cosas bien con la verdad. Y esta iglesia tenía una pasión por hacer las cosas bien. Nosotros nos vamos a dejar llevar por la palabra de Dios y por Cristo. Cualquier cosa que se desvíe de aquello, no lo vamos a tolerar. Y para mí esta es una parte clave de este elogio que nos permitirá ver el posible porqué de la crítica y la corrección hacia esta iglesia. Algo que es importante que nosotros sepamos es que las prácticas específicas de los nicolaitas que expresa Juan realmente son desconocidas. Aparentemente era un grupo dentro de la iglesia que afectaba la fe de los demás al participar en prácticas paganas prohibidas. Más allá de eso, solamente podemos especular. Así que, si te dicen algo de los nicolaitas, brother, son noticias para mí también, porque realmente no lo sabemos. Pero podemos ver que Cristo no critica el que ellos defendieran su fe. No critica el que ellos fueran intolerantes. Eso para mí me llama la atención, ¿verdad? Porque usualmente cualquier cosa, decimos intolerancia y inmediatamente como que te pones un poquito tenso, como ¿a quién tú le dices intolerante? No, yo te tolero. Pues Cristo dice, mira, en mi iglesia, falsas enseñanzas, no las tolere. No es bueno. Sácalo, remuévelo. Así que Cristo ve esto como algo digno de celebrar. Ahora la crítica, yo creo que muchos de nosotros la hemos escuchado antes, ¿verdad? Pero tengo esto en contra de ti. Has abandonado tu primer amor. Ahora, el autor no nos dice específicamente qué pasó, ni de qué manera ellos han abandonado su primer amor. Simplemente dice, abandonaste tu primer amor. En muchas de las enseñanzas que he recibido y aún las que yo me he aplicado personalmente, yo siempre me aplicaba esto como que, pues, yo he abandonado mi amor por Dios, ¿verdad? Yo paré de leer, yo paré de orar, yo paré de pasar tiempo con el Señor, yo paré de meditar y de disfrutarme su compañía. Eso es una aplicación que es buena, pero les tengo un reto. No les estoy diciendo que lo acepten como cierto, pero les estoy diciendo que lo consideren. Cuando escuchan que ellos no aceptan a falsos profetas, que ellos no toleran enseñanzas falsas, ¿eso les recuerda a alguien que no ora o que no lee? ¿Verdad? Como que no. Ahora, algo que vale la pena considerar como una posibilidad es que quizás abandonaron su amor por Dios al abandonar su amor por el prójimo. Quizás su determinación por identificar enseñanzas falsas, exponer a falsos profetas y aborrecer a los nicolaitas permitieron que se desarrollara en ellos un espíritu de escepticismo o quizás una desconfianza que les impedía ser misericordiosos a cualquiera que todavía estaba empezando a caminar en su camino. ¿Verdad? Ahora, cuando yo pienso de esa manera, yo digo, es bien posible que en Éfeso nos encontramos a una iglesia que estaba tan y tan afanada por la verdad que echó a un lado el amor. No estoy diciendo que me crea, estoy diciendo que lo lea y tú me dejas saber después. Ahora, vamos a brincar a Esmirna. La iglesia en Esmirna, cuando vemos el párrafo, hay unas cuantas cosas que nos van a llamar la atención. Lo primero es que no hay crítica, ¿verdad? No hay letrecitas rojas. Esta iglesia no ha hecho nada que Jesús los pueda criticar. Ahora, como no tiene una crítica, pues tampoco tiene una corrección, ¿verdad? Cristo no le está diciendo, pues ahora esto. Y yo les quiero hablar a ustedes sobre el elogio que hay en Esmirna. El elogio es que conozco tus sufrimientos y tu pobreza. Sin embargo, eres rico. Sé cómo te calumnian
los que se autodenominan judíos y no lo son, pues son solo una sinagoga de Satanás. Este elogio es un contraste muy claro a lo que nosotros quizás nos han plasmado como el evangelio de la prosperidad. ¿Verdad? Eso no se escucha muy próspero. Conozco tus sufrimientos y tu pobreza. ¿Verdad? No se escucha como que te están prometiendo todo lo que tú deseas y todas las riquezas y todos los carros y todas las casas. Esta iglesia está compuesta por personas que están sufriendo y son pobres materialmente. Pero aún en medio de este sufrimiento y de su pobreza, Cristo les dice que son ricos. La pregunta es, pues, ¿por qué están sufriendo? ¿Y a qué se refiere este sufrimiento y esta calumnia? ¿Por qué padecen de pobreza? ¿Será porque son vagos o son perezosos? Claramente, si fueran vagos o perezosos, Jesús no los elogiaría. Claramente no es que les hace falta voluntad para salir del hoyo. Este sufrimiento y esta pobreza está íntimamente relacionada con el hecho de que ellos han decidido seguir a Cristo. El sufrimiento y la pobreza que está ocurriendo en Esmirna es a consecuencia de que ellos han decidido seguir a Cristo. Hay un dicho, no sé si lo han escuchado, hay personas tan y tan pobres que lo único que tienen es dinero. ¿No lo han escuchado? Hay personas tan y tan pobres que lo único que tienen es dinero. Aquí Cristo le está afirmando lo opuesto, diciéndoles, te puede faltar todo, pero si me tienes a mí, lo tienes todo. Si me tienes a mí, eres rico. Ahora, algunas razones por las cuales esta iglesia estaba posiblemente sufriendo es que al vivir en esa cultura habían ceremonias y habían rituales hacia dioses paganos que eran para todos los que vivían en esa área. Y al ser cristianos, pues ellos no iban a participar en eso. Y eso podía llevar a que los cancelaran o los boicotearan. O si tú no viniste a mi fiesta, pues yo no te voy a dar un trabajo. O tú no viniste a mi fiesta, así que yo no voy a promocionar tu negocio. Y es bien posible que por esto es que ellos estaban sufriendo esas pobrezas. Pero también tenemos que hay algunos que los están calumniando. Ahora, alguien que te está acusando, que te está llevando ante las autoridades. Irónicamente, en estos tiempos, a los cristianos se les acusaba y se les llevaba a las autoridades por ser ateos. Es irónico, ¿verdad? Porque ellos afirman que hay solo un Dios, pero ¿y todos los otros dioses? Entonces a ellos les decían, ustedes son ateos. La cosa es que el autor nos dice quién los están calumniando. Él les dice la sinagoga de Satanás. Y esto es un juego en palabras, ¿verdad? Porque justo antes dicen, te calumnian los que se autodenominan judíos. Para el autor de Apocalipsis, el judío es todo aquel que sigue a Cristo. Ese es el judío verdadero. Ese es un hijo de Abraham. El que sigue a Cristo es hijo de Abraham. Aquí él le dice, ellos se autodenominan judíos y no lo son porque no siguen a Cristo. ¿Y los judíos dónde se reunían? En sinagoga, ¿verdad? Así que ellos les dicen, ellos no son judíos, pero son una sinagoga de Satanás. Son una sinagoga de acusadores, de adversarios. Ellos son los que te están calumniando. Nosotros podemos ver luego las consecuencias hacia esta iglesia. Podemos ver que Jesús les dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Aquí la corona no se refiere a esa de oro que tienen entonces que si los diamantes o las ollitas. Se refiere a las que usualmente se ganaban aquellos que participaban en competencias atléticas. Una guirnalda. Así que no sé si han escuchado como cuando Pablo dice corran como aquel que quiere ganar la carrera. Pues esto es un contraste con sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Una de las primeras historias fuera de la Biblia de un mártir fue la de Policarpo. No sé si han escuchado esa historia antes,
Pero Policarpo fue martirizado aproximadamente en el año 160 después de Cristo. Y según diferentes fuentes, él fue traicionado y acusado de ser ateo. Al ser presentado ante el procónsul, se le pidió que negara su fe y que sacrificara a los dioses romanos. La respuesta de Policarpo fue: he servido a mi Señor por 86 años y nunca me ha hecho mal. ¿Cómo podré yo negar a mi Rey y mi Salvador? Policarpo fue el último discípulo de Juan, pero también fue el obispo de la iglesia en Esmirna. Así que podemos ver a alguien que fue fiel hasta la muerte y definitivamente recibió la corona de la vida. La pregunta para nosotros es: ¿seríamos nosotros fieles hasta la muerte? Brinquemos a Pérgamo. Así que cuando vemos el párrafo de Pérgamo, empezamos a ver algo que está ocurriendo. Y como que los críticos se van poniendo más grandes y los elogios se van poniendo más pequeños. Ahora, en este pasaje quiero hablar sobre el título de Cristo, la crítica y la consecuencia. Ahora, está hablando sobre el que tiene la aguda espada de dos filos. Usualmente no, en Pérgamo era la ciudad capital de Roma en la provincia de Asia. Al ser la ciudad capital, era el centro de los cultos hacia el emperador. Además, también era el lugar donde el procónsul tenía el derecho de la espada. En otras palabras, tenía la autoridad de ejecutar y eliminar a los enemigos de Roma. Ahí. Al ser el centro de los cultos, también es un lugar donde muchos seguidores de Jesús eran acusados de ser ateos y eran martirizados. Por eso, lo más probable, Juan le llama también el trono de Satanás. En pocas palabras, era bien difícil ser seguidor de Cristo en Pérgamo. Ahora, la crítica dice: se aferran a la doctrina de Balaam, incitándolos a comer alimentos sacrificados a ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Aquí Juan empieza a explicarnos por qué Jesús no está muy feliz con esta iglesia. Ellos estaban tolerando falsas doctrinas. No eran como Éfeso, que estaban diciendo: esto aquí no va. En Pérgamo lo estaban permitiendo en la iglesia. Y entonces, al permitirlo, los que estaban dentro de sus congregaciones estaban empezando a fallar. Estaban empezando a comprometer su fe. Y esto fue lo mismo que ocurrió en el libro de Números con Balaam. Los que no conozcan esa historia se encuentra en el libro de Números, y básicamente Balaam era un profeta que fue contratado por un rey llamado Balac. Ese rey tenía miedo de que Israel los conquistara y él contrató a Balaam para que los maldiga. Mira, necesito que me maldiga a Israel porque ese pueblo se ve bien peposo, ese pueblo se ve como que nos va a pasar por la piedra, así que necesito que tú los maldigas para nosotros salir bien. Y Balaam le dijo: no se diga más. Vamos para allá. El problema es que Dios no permitió que Balaam maldijera a Israel. A cambio los terminó bendiciendo. En verdad da un poquito de risa cuando lees la historia. Pero lo que no da risa es el final, donde Balaam dice: ya yo sé cómo los voy a coger. Yo sé que Dios no me deja maldecirlos, pero ellos se pueden maldecir a ellos mismos si ellos comprometen su fe. Así que Balaam dice: me vas a dar todas las mujeres de tu pueblo que tú consideres más hermosas y las vamos a pasear ante Israel. Y entonces el pueblo de Israel terminó comprometiendo su fe por aquellas doctrinas de Balaam. Balaam es un falso profeta que llevó al pueblo de Dios a comprometer su fidelidad y maldecirse ellos mismos. Pero algo que aparece mucho en estas cartas es ese tema de alimentos sacrificados a ídolos. Y si nosotros leemos el Nuevo Testamento, eso aparece en distintas partes. Pero hay algo que quizás nos puede confundir un poquito. Porque en 1 Corintios, Pablo dice: de modo que en cuanto a comer a los sacrificados de ídolos, sabemos que un ídolo no tiene ningún valor en este mundo y que hay un solo Dios. Pero lo que comemos no nos acerca a Dios,
No somos peores por no comer ni mejores por comer. Así que aparentemente para Pablo dice que puedes comer de estos alimentos sacrificados a ídolos. Pero aquí Jesús no está diciendo que no. Pero entonces también en Hechos 15 existe un problema donde los gentiles están comiendo alimentos sacrificados a ídolos. Y se decide de que deberían abstenerse de lo contaminado por ídolos, de la inmoralidad sexual, de la carne de animales estrangulados y de sangre. Así que, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? ¿O se puede o no se puede? Es importantísimo que entendamos lo que está ocurriendo en esta iglesia. En los templos paganos se sacrificaba un animal y solamente una pequeña porción de ese animal se presentaba al altar. Lo que quedaba se hacía una de dos cosas. O se llevaba al mercado público para que lo vendieran, o se utilizaba como un banquete al Dios en aquel templo. Hay dos tipos de alimentos sacrificados a ídolos. Aquellos que tú compras en el mercado público y aquel en el cual tú te tienes que ir a un banquete y comer de él. Pablo está diciendo, tú puedes comer del mercado público, porque tú sabes que eso no es nada. Jesús, Pablo, los apóstoles están diciendo, tú no puedes ir a ese templo y comer con ellos, porque tú te estás haciendo cómplice de su idolatría. ¿Qué se supone que tú digas? No, yo estoy comiendo contigo, pero estoy aquí en el templo de Diana, no te preocupes. Bueno, se supone que tú no estés ahí. Y me hace pensar en las muchas veces que nosotros quizás decimos, no, yo voy a evangelizar allí. A veces el lugar es importante. Esto era lo que estaba ocurriendo en Pérgamo. Y lo más probable, los que se aferraban a esa doctrina de Balaam, eran aquellos que decían, es que eso no es nada, sabemos que un ídolo no existe, esos dioses no existen, así que yo voy a ir a comer allí y yo voy a participar de esos cultos. Aquí entonces nos da entrada a la consecuencia. Le daré del maná escondido. Aquí podemos ver que para aquellos que salgan victoriosos se les dará el maná escondido. Esto se refiere a una promesa a compartir en el reino del Mesías. En otras palabras, si te mantienes firmes y no comes de la porquería que te ofrecen esos ídolos, el Dios verdadero te invitará a partir pan con él. Así que te daré del maná escondido. Es un juego con lo que está ocurriendo ya en la iglesia. Mira, no comas de allí, hay pan para ti, acá. Esto entonces nos lleva a brincar a Tiatira. En Tiatira hay una crítica que es bien importante. Y aquí vamos a ver el párrafo y como les dije, se está poniendo mala la cosa, gente. Se está poniendo roja la cosa. La cosa es que en Tiatira hay algo que ocurre que es bien similar a Pérgamo. Y es que se hace una alusión al Antiguo Testamento. Y en este caso se habla sobre una profetisa, Jezabel. Pero algo que también es curioso es que en el orden de los pecados, aquí se dice que los están incitando a inmoralidad sexual primero y después al alimento sacrificado a ídolos. En Pérgamo era el alimento primero y después la inmoralidad sexual. No vamos a hablar de eso porque vamos a estar aquí demasiado tarde. Pero si quieren hablar de eso, me invitan a comer. ¿Bien? Entonces, en estos tiempos, en Tiatira, ustedes saben lo que es una unión en un trabajo, una unión laboral, ¿verdad? Existen uniones de enfermeras. ¿Saben lo que existe, lo que se llaman fraternidades también? Ahora, las fraternidades y las uniones son similares en algunas cosas. Y nosotros cuando pensamos en fraternidades, especialmente desde un punto de vista de universidades norteamericanas, pues ustedes piensan en inmundicia, vamos a ponerlo así, ¿verdad? Ustedes piensan en esas fiestas donde la carne manda y el espíritu gime, básicamente. Aquí en Tiatira existían uniones para los distintos empleos. Así que si tú eras carpintero, tú pertenecías a una unión. Si tú eras herrero, pues tú pertenecías a otra unión. El problema es que cada una de esas uniones tenía un Dios. Y cada una de esas uniones tenía fiestas diseñadas para ese Dios. Y si tú eras herrero, tenías que ir.
Si tú eras, qué sé yo, carpintero, pues tenías que ir también. Y el problema es que en estas fiestas, a esos dioses de las uniones, pues se aparecen mucho las fiestas de las fraternidades en los Estados Unidos. La carne manda y el espíritu gime. Y entonces, además de tú participar de estos banquetes al dios X o al dios Y, pues también se proveía entretenimiento sexual para aquellos que estaban allí. Y entonces ahí podemos ver qué es lo que está ocurriendo en esta iglesia. Y podemos ver cómo esto se presenta como un problema para aquel que es cristiano y vive aquí. Porque en Tiatira es el lugar en Asia Menor que más uniones tenía. Eso es un problema. Así que, ¿qué tú vas a hacer? ¿Vas a parar de trabajar? No sé. Pregúntale a Mirna. ¿No? Aquí podemos ver que aparentemente Jezabel utiliza la misma racionalización que se utilizó en Pérgamo, donde un conocimiento inspirado, un profundo secreto, convence a los seguidores de Jesús a que participen de esos banquetes, porque esos ídolos no son nada. Eso no es nada. O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a perder tu trabajo por eso? No, tranquilo. Tú puedes ir, si tú sabes que ese ídolo no es nada, tú puedes comer y participar y no hay problema. En Tiatira tenemos una iglesia llena de miembros que pusieron su identidad laboral por encima de su fe. En nuestro caso, ¿realmente somos tan diferentes? ¿Acaso no idolatramos y presentamos en altares paganos nuestros carros, nuestros logros, nuestros empleos, dinero, cuerpo, salud, comodidad, talento y hasta nuestros propios dones que no son nuestros? La realidad es que cuando hacemos esto, muchos de nosotros nos estamos congregando en Tiatira sin reconocerlo. Es importante mencionar que no todos en Tiatira siguieron a Jezabel. Algunos se mantuvieron firmes y Jesús los conoce. Pero también tenemos que saber que Jesús conoce el corazón de cada una de las personas y Él sabe quién se arrepentirá y quién no. Él sabe quién participa por temor, por falta de valentía, porque siente que están contra la espada o la pared. A estos los llama a arrepentirse y que sean valientes. Pero también conoce a quienes participan porque profundo en su corazón lo quieren hacer. Algunos se arrepentirán, pero otros no. Jesús los conoce y según este pasaje los hará pedazos como vasijas de barro. Porque si hay algo que Jesús detesta, es aquellos que se caen, se divierten en el fango y quieren que todos caigan con ellos. Si somos como ellos, tenemos que arrepentirnos o también seremos destrozados por aquel que conoce nuestro corazón. Qué exhortación. Vamos a pasarle, que nos estamos quedando corto de tiempo. Entonces vamos aquí a Sardis. En Sardis, vamos a ver dónde estamos aquí. Vamos a ver el párrafo. Aquí, mira qué chévere, ¿verdad? La crítica es más pequeña, pero la corrección está como que medio fuerte también. En la crítica vemos que Jesús dice, yo sé todo lo que haces y sé que estás muerto, aunque parezca estar vivo. Eso es mala. Eso es como que será crítica, pero viene un puño a veces, es todo lo que no se necesita. Aquí podemos ver que la fama no es la realidad. En Sardis se tenía fama de que era una iglesia viva, saludable, que era una iglesia que era buena, pero como un balde de agua fría, Jesús les dice, están muertos. Ahora, hay muchas cosas que podemos hablar de este pasaje, pero para mí la parte que más dejaría una impresión para esta iglesia sería en la corrección, la parte que dice, mantente vigilante. Para mí esa es una parte clave. ¿Por qué? Porque Sardis es una acrópolis. Una acrópolis es una ciudad que está en la cima de una montaña. Ahora, no sé si han visto historias de guerra o cositas así, pero si tú estás en una estructura elevada y tú estás por acá y tus enemigos están allá abajo, tú tienes la ventaja. Se acabó. Tú tienes, como le dicen en inglés, tú tienes el high ground, ¿verdad? Pues Sardis era una acrópolis, estaba acá.
Y la cosa es que al ser una acrópolis tenía fama de ser inconquistable. Era tal su fama que tenía un refrán. Decía, hacer eso sería como conquistar a Sardis. En el mundo antiguo existía esa frase. Si tú haces eso, chacho, olvídate, conquistaste a Sardis. En otras palabras, es imposible. Pero lo que ocurrió en Sardis una vez, no solo una vez, 2 veces, es que fue conquistada. ¿Saben por qué? Porque su gobernante estaba tan y tan seguro que no los podían conquistar, que no puso guardias sobre sus lugares más empinados. Dijo, nadie es lo suficientemente loco para meterse por ahí. Olvídate, pon todos los soldados por allá. ¿Saben lo que pasó? Los conquistaron. Así que cuando vemos que Jesús le dice, mantente vigilante, es como que, mira, recuerda tu historia. No caigas en lo mismo. Mira, no te complazcas con donde estás. Y como dice Pablo, el que se crea estar firme, vele que no caiga. Nuestra confianza debe estar puesta en Cristo, no en lo que nosotros pensamos que hemos logrado. Hasta que Cristo no venga, seguimos trabajando y debemos seguir obrando. Debemos seguir construyendo y seguir edificando. Esto no debe parar hasta que Él regrese. Y si en algún momento tú piensas en gloriarte, gloríate en Él. Mantente firme. Vela esas partes empinadas de tu acrópolis que tú piensas que nadie las puede conquistar, porque hay un enemigo que anda como león rugiente. Así que manténganse firme, Sardis. Vamos a Filadelfia. Les confieso que esta es mi favorita. Se los digo. Filadelfia. Vamos a ver el párrafote. Aquí podemos ver que como Esmirna, tampoco hay una crítica, tampoco hay una corrección. Pero lo más que me gusta es el título de Cristo. El título de Cristo dice, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, y el que cierra y nadie puede abrir. Me encanta. Ahora, yo pensaba que me encantaba, hasta que aprendí por qué lo pusieron aquí. ¿Por qué en Filadelfia? Ahora, esta iglesia, al igual que Esmirna, cuando la lee, está siendo perseguida, está siendo calumniada, está siendo acusada. Lo más que llama la atención y lo más irónico es que sus hermanos judíos son los que lo están calumniando en Filadelfia, ¿verdad? El lugar de amor filial, y tus hermanos te están calumniando. La ironía como que... Entonces, en Filadelfia el judaísmo era una religión protegida por el Imperio Romano. Es decir, los judíos podían tener sus reuniones en sus sinagogas y estaban exentos de tener que participar en sacrificios paganos. Brutal, brutal para los judíos. El cristianismo no era reconocido como una religión protegida. Los cristianos aprovecharon y se reunían en las sinagogas con los judíos, ¿verdad? Porque los cristianos, el cristianismo nace del judaísmo. Así que vamos para la sinagoga. Y de una vez, pues, no nos tenemos que meter en los festivales estos a otros dioses y nos podemos proteger bajo la sombrilla de que, ¿sabes qué? Esto es una religión que es protegida. Se aprovecharon de que las personas no entendían la diferencia entre la religión judía y la cristiana. Pero con el tiempo los líderes judíos se empezaron a dar cuenta de la jugada de los cristianos y les cerraron la puerta a sus sinagogas. Dijeron, ya ustedes no pueden entrar aquí. Además de eso, no solamente les cerraron la puerta a sus sinagogas, podemos ver que nuevamente el autor dice que ellos son una sinagoga de Satanás, porque otra vez los están acusando. Ahora, podemos ver que esto no pinta muy bonito para los cristianos dentro de Filadelfia. Porque entonces el lugar que quizás me podía proteger, me cerró la puerta. ¿Qué tiene que ver esto con el que tiene la llave de David? En antiguo Israel, al igual que aquí, las personas no tenían acceso directo e inmediato al palacio del rey ni al rey.
De la misma manera, pues que yo no puedo ir al Capitolio y hablar con Pierluisi. No es que quiera, pero anyway. Pues no existía esa facilidad. Uno tenía que ser llamado directamente por el rey. Ahora, solamente existía una persona que tenía acceso al palacio o al rey, y era el maestro del palacio. El maestro del palacio tenía las llaves para todas las puertas del palacio. Todas. Ese es el encargado, ¿verdad? Así que él tenía acceso a todos los lugares del palacio y el rey. Pero entonces aquí podemos ver, en otras palabras, que Cristo le está diciendo a la iglesia en Filadelfia: tus hermanos, entre comillas, te habrán cerrado la puerta, pero las puertas que yo abro, nadie las puede cerrar. Y las puertas que yo cierro, nadie las puede abrir. Yo soy el verdadero maestro del palacio. Yo soy el que tengo acceso. Yo soy el que permito la entrada. Y más que eso, yo soy la puerta. Cristo más adelante les confirma que les está dejando una puerta abierta que nadie les puede cerrar. Y es la puerta a la Nueva Jerusalén, la ciudad de Dios. Así que aunque tus hermanos judíos te cierren la puerta a la sinagoga local, el maestro del palacio te está abriendo una puerta para la ciudad celestial. Dime tú si eso no se predica solo. Y por último, la Odisea. Ahora, la Odisea es nasty. Todo eso que ven como azul también puede ser rojo, así que olvídense. La Odisea era la iglesia que, si uno lo lee, pues es la más enferma que está. Y me quiero enfocar en la crítica, cuando dice: sé que no eres frío ni caliente, ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Y usualmente nosotros consideramos que una fe fría es algo negativo y una fe caliente es algo positivo, ¿verdad? Estoy ardiendo para el Señor, estoy en fuego para el Señor. Pero si tú dices que estás frío, usualmente es algo negativo. Pero en este sermón a la iglesia de la Odisea, este no es el caso. La manera que nosotros debemos pensar en esto es en cuán útil la temperatura del agua es. A eso es lo que se está refiriendo el autor. Para nosotros, en estos calores de agosto y septiembre, agua de río bien fría no tiene precio. Pero para otros que a veces nos levantamos con achaques, con el barrunto, ¿verdad?, que nos duelen las coyunturas, pues vamos para Cuamo, ¿verdad?, para las aguas termales, ¿verdad?, porque esa como que esa me va a ayudar en las coyunturas, esa tiene una magia ahí, las aguas de Cuamo. La cosa es que esto también ocurría en los tiempos antiguos. En el tiempo antiguo se dice que el agua fría era buena para beber y el agua caliente era buena para limpiar, pero el agua tibia era para dársela a los esclavos. En cuanto a la iglesia de la Odisea, esto era relevante para ellos directamente porque ellos estaban localizados entre dos ciudades, Colosas y Hierápolis. Colosas estaba en la base de una montaña alta cubierta de nieve y obtenía su agua de unos manantiales que comenzaban en esa montaña, así que les proveían agua bien fría a Colosas. Hierápolis era famosa por sus aguas termales. Las aguas de Odisea eran de un spring, de una fuente de agua, entre comillas, que estaba a 5 millas de la ciudad y viajaba a través de acueductos. El problema es, esa era un agua termal cuando empezaba, era agua caliente, pero al viajar por el acueducto se iba enfriando, pero nunca iba a estar muy fría, así que cuando llegaba a la Odisea era tibia. La iglesia de la Odisea tenía agua que era inútil. Y el problema para aquellos en la iglesia de la Odisea es que ellos pensaban que no les faltaba nada, ellos pensaban que era rico, y Jesús les bajó los humos. Les está diciendo: mira, ustedes son inútiles. Pero la razón por la cual le dice que son inútiles es por su vanidad. Ustedes piensan que ustedes están ahí porque ustedes lo hicieron. Ustedes no saben que todo lo que tienen es por mí. Y todo lo que tú haces de esa manera es inútil en el reino del Señor.
Todo lo que tú haces pensando que es tu talento, es tu don, es tu capacidad, para el Señor es inútil. Y le causa tanto asco que dice que estoy por vomitarte de mi boca. Así que si tú estás batallando con vanidad, Jesús nos dice arrepiéntete. En la corrección dice, por eso te aconsejo que compres de mí oro refinado por fuego, ropa blanca y colirio, todos por distintas razones. Y algo que es importante es que ver que el juicio de Jesús para la Odisea fue fuerte. Las palabras que les dio fueron bien fuertes, pero aún con lo vanidosa e inútil que era la iglesia, Jesús como quiera los quería utilizar. Jesús como quiera los quería redimir. Y esas palabras de corrección de Jesús me recuerdan a mí uno de los pasajes en Isaías 55 y pienso que el autor está haciendo una alusión a él. Cuando vemos aquí en Apocalipsis dice, te aconsejo que compres de mí X, Y, Z. En Isaías 55 dice, todos ustedes los que tienen sed, vengan a la agua, y ustedes los que no tienen dinero, vengan, compran, coman, vengan, compren vino y leche sin que tengan que pagar con dinero. ¿Por qué gastan su dinero en lo que no alimenta y su sueldo en lo que no les sacia? Escúchenme bien, coman lo que es bueno, deleítense con la mejor comida. Busquen al Señor mientras pueda ser hallado y llámenlo mientras se encuentre cerca. A veces esa mano fuerte de Jesús me recuerda de la sed que verdaderamente tengo. Me recuerda que lo que tengo no es mío y a la vez me recuerda que Él quiere suplir todo aquello que me falta. No debemos ser como la Odisea. Debemos aspirar a nunca volvernos tibios, inútiles o vanidosos. Pero la realidad es que, yo no sé tú, pero a mí me ha pasado. Y tengo que reconocer que yo he pasado por momentos donde he estado tibio, donde he sido inútil, donde he sido vanidoso, donde sé que Jesús me ha querido vomitar de su boca. Pero gloria a Dios que Él es lento y clemente para la ira y grande en misericordia, que me ha reprendido y con sus palabras me ha liberado. Y por su cuerpo y sangre afirmó un pacto eterno que nos sacia por completo. No debemos ser como la Odisea, pero si sientes que lo eres, recibe la corrección de Jesús, regresa a casa y Él se sentará contigo y permitirá que tú también te sientes con Él. Así que si fuéramos a resumir estas 7 iglesias, yo les pongo diferentes títulos y puedes poner el próximo slide. Éfeso le llamo la iglesia ortodoxa, la iglesia de ortodoxia sin amor. En Esmirna es la iglesia de la guirnalda. Pérgamo es la iglesia de la tolerancia a herejías. Tiatira es la iglesia de la fraternidad pagana. Sardis es la iglesia de los dormidos y complacidos. Filadelfia es la iglesia con la llave de David. Y la Odisea es la iglesia de lo inútil y lo vanidoso. Y algo que me reta de estas 7 iglesias es que pienso que debemos reconsiderar si realmente nuestra comodidad es una bendición o una maldición. Si nuestra seguridad nos acerca, nos aleja del Señor. De las 7 iglesias, las únicas 2 iglesias que eran completamente saludables eran las que estaban padeciendo persecución. Ninguno de nosotros está siendo perseguido de la manera que esas 2 iglesias saludables fueron perseguidos. Así que lo más probable es que tú y yo caemos dentro de una de estas otras congregaciones de la iglesia, ya sea individualmente o quizás consideren como congregación. Y te quiero recordar que aún estas iglesias estando enfermas, Cristo las vino a sanar. Y les quiero recordar que aún cuando vemos estos mensajes y vemos esas críticas, vemos esas correcciones, quiero que se recuerden cómo comenzaron los mensajes a la iglesia. Y esto lo leyó el pastor la semana pasada en Apocalipsis 1. Decía, yo volví la mirada para ver de quién era la voz que hablaba conmigo. Y al volverme vi 7 candeleros de oro. En medio de los 7 candeleros de oro vi a alguien semejante al Hijo del Hombre. Los candeleros de oro representaban a las iglesias. Aún las iglesias estando así, Jesús estaba caminando en medio de ellas. El escritor José Martí dijo una vez, mi vino será amargo, pero es mi vino. Aunque su iglesia estaba batallando con pecados ocultos, actitudes altaneras, arrogantes, estaba batallando con muchas cosas, en medio de todas estos 7 candeleros, Jesús está caminando y dice, esto estará amargo ahora,
pero yo lo haré de dulce y yo lo haré nuevo. Así que en medio de nuestra falta de amor, Cristo nos está diciendo, síganme, que te voy a enseñar cómo amar. En medio de nuestro temor, Cristo nos está diciendo, mírame a mí, que en mí lo tienes todo. En medio de nuestra idolatría, está Cristo diciendo, arrepiéntate y reconoce que yo soy lo máximo. En medio de nuestra siesta espiritual, está Cristo diciendo, levántate, que se acerca la hora. Y en medio de nuestra vanidad, está Cristo diciendo, tus manos fueron hechas para mis obras, no para las tuyas. Así que, iglesia, Jesús está caminando entre nosotros. Busquémosle en lo que pueda ser hallado. Así que les voy a pedir que oren conmigo. Amén. La realidad es que cuando leemos estas 7 iglesias y leemos lo que ellos estaban pasando, lo podemos aplicar mejor a nuestras vidas. Y mi deseo es que el Espíritu Santo a cada uno de nosotros de alguna manera nos impulse a ver esos títulos de Cristo, a ver esos elogios, a ver esas críticas, a ver esas correcciones, a ver esas consecuencias, no necesariamente como una condena, sino como un llamado a que tengamos esperanza. Porque si Cristo todavía está caminando en medio de ellos, les aseguro que Cristo todavía está caminando en medio de nosotros. Amén. Gracias, Señor, por esta noche y te damos gracias por tu palabra, Señor. Señor, te damos gracias por los mensajes hacia estas 7 iglesias, Señor. Te damos gracias por la historia tan rica que se encuentra en cada uno de estos versículos, Señor. Te pido que cada uno de nosotros, Señor, al escuchar estas palabras, las podamos hacer carne en nuestro ser, Señor. Te pido que cada uno de nosotros, Señor, podamos ponerte a ti como lo máximo en nuestras vidas, Señor. Te pido, Padre, que tú nos hagas más como esa iglesia en Esmirna, más como esa iglesia en Filadelfia, Señor. Esas partes de las iglesias que son positivas, Señor, yo te pido que las hagas real en nuestra iglesia, Señor. Padre, yo te pido que tú continúes paseándote en medio de nosotros, Señor, y que tú completes la obra que tú tienes para esta tu iglesia. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un aplauso al Señor. Y una gratitud a Juan, ¿verdad? ¿Cuántos se han gozado en este estudio? Yo creo que si usted se sienta ahora con este conocimiento a leerlo de nuevo, va a sacar un montón, ¿verdad? Sí, me gustó mucho la manera en que Juan estructuró, ¿verdad? En cuestión de cómo Jesús se presenta, de cómo es la crítica, ¿verdad? Esa estructura que se repite en estas 7 iglesias. Y hermano, vemos que hay esperanza para la iglesia, porque la iglesia es del Señor. Y como la iglesia es del Señor, Él la maneja y la moldea como Él quiere, ¿verdad? Y tú y yo tenemos que estar dispuestos como su iglesia a ser moldeados por el Señor y que sea el Señor estructurando nuestra vida. ¿Para qué? Para poder disfrutar de lo que Él ha preparado para cada uno de nosotros. Amén. Les recordamos los anuncios que restan para esta semana. El jueves, el Ministerio de Adoración Ebenecer tiene su ensayo, como siempre, a las 7:30. El viernes tenemos 2 cosas. Tenemos Biblia Olimpiada. ¿Dónde están los jóvenes? ¿Dónde están los jóvenes? Vamos a ver cómo ustedes están ahí dándole duro a las Olimpiadas, a las Biblia Olimpiadas. Se van a ver aquí a las 7:30 en la iglesia. Y los matrimonios estarán en el Coffee House, también este viernes a las 7:30, en el que queda en Valle Real. Para tener ese tiempo de compartir, tomar su café, su chocolate, su té y poder compartir y estar tranquilitos allí. Y nos vemos este próximo domingo, primeramente a las 10 de la mañana, para cerrar este mes de la Biblia, ¿verdad? Específicamente con el Día de la Biblia, la escuela bíblica a las 10 y el tiempo de celebración a las 11 de la mañana. Vamos a tener una exhibición de Biblia, ¿verdad? Vamos a tener actividades especiales ese día para que nuestro acercamiento a la palabra sea intencional y que podamos entender que el Señor siempre se revela a través de sus palabras. Yo voy a estar predicando la poderosa palabra del Señor, así que le invito a que pueda decirle a otra persona que lo acompañe ese domingo a la iglesia. Amén. Queremos también mencionar algunas peticiones que tenemos. Lisandra Rivera nos pide oración por Antonia y familia. Lourdes Martínez nos pide oración por Dr. Juan Panel. Carmen González
Genia, Lourdes Inés y todas las demás personas que están quebrantadas de salud. Mari Guadalupe García nos pide por Lourdes García, su hermana, que será operada mañana de cáncer. También seguimos orando por la mamá de Aleria, la mamá de Eduardo, y oramos por la familia de nuestro hermano Otoniel Rivera, que como enviamos un mensaje esta tarde, partió con el Señor esta madrugada, ¿verdad? Estuvimos acompañando a Antonia, a su familia. Recientemente, Cristian, desde que yo llegué a la iglesia, hemos dado visitas periódicas a ellos, ¿verdad? Allá en Marueño. Y precisamente hace 2 semanitas fuimos allá, ¿verdad? Tuve una inquietud de pasar por allá. Y estuvimos allí, estuvimos orando, estuvimos, ¿verdad?, escuchándole. Y lamentablemente, pues Otoniel pues partió con el Señor. Oremos mucho por Antonia, ¿verdad?, que también está delicada de salud, para que el Señor sea con ella y con toda su familia. Amén. Aprovechamos también este cántico final, y si usted trajo su ofrenda, puede venir aquí de manera física. Nelly, se puede pasar por aquí y ayudarme con la cualquiera. Si te traje de manera física en el cántico final, pues puede venir y depositarla. Si no, puede hacer su ofrenda a través de las plataformas digitales. Amén. Nos ponemos en pie y oramos en el nombre del Señor para darle gracias a Dios por todo lo que ha ocurrido en esta noche y ser despedidos. Dios bueno, gracias por tu palabra, por este estudio. Gracias por Juan y compartir toda esta sabiduría con nosotros, Señor. Toda esta información. Sabemos que tu palabra es revelada a nuestra vida y es para transformación. Señor, oramos por cada una de las peticiones que hemos presentado. Aquellos que van a ser operados en estos días, Señor, pon tu mano poderosa de sanidad. Aquellos que están enfermos, contesta las peticiones, Señor. Los que están convaleciendo de cáncer, luchando contra otras enfermedades, sé tú con ellos, Padre. Mira a aquellos que han perdido un familiar, como la familia de Otoniel. Sé tú con esa familia, Señor. Ayúdales en este proceso y demuéstrale que tú eres un Dios que siempre estás presente. Que tu paz sea con ellos en todo tiempo. Señor, te presentamos también estas ofrendas para que tú las bendigas, para que podamos, Señor, hacer tu voluntad en nuestro pueblo y también fuera de él. Señor, sembrar la semilla del Evangelio y ayudar a aquel que está necesitado. Señor, te damos toda la gloria, toda la honra, Señor. Llévanos con bien hacia cada uno de nuestros hogares, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, amén. Cantamos. No hay nadie como mi Dios, no hay nadie. No hay nadie como mi Dios, no hay nadie.